La curiosidad. La curiosidad, qué movilizadora la consigna de TED de este año. Y realmente fue tan movilizadora que me puso en contacto con mis ideas más iniciales, de cuando era realmente casi un bebé. Cuando recordaba ese bichito que me movía dentro y que me incitaba a hacer cosas, como por ejemplo saltar del corralito donde me encerraban y salir a ver qué es lo que había y qué es lo primero que quería ver. Recordaba que arriba del techo había unos cajones donde se secaba la fruta y subirme arriba del techo, y dicen los que me vieron que cuando caí no tuve ninguna consecuencia. Pero mi mamá estuvo 2 días internada. Realmente eso no me curó la curiosidad, al contrario, yo creo que siempre me siguió moviendo, tratando de ir a ver qué había dentro de la caja de herramientas de mi papá y encontrar que había un imán y clavitos y empezar a jugar con los imanes y cómo se atraían, qué largo se podía hacer una cadena de clavitos sostenidos por el imán, de prender una vela y poner el clavito dentro de la vela hasta que me quemaba. Tengo otro recuerdo unos años más tarde que realmente tiene cierto impacto y que querría compartir. Cuando a mi hermano, de unos 4 años, le regalaron un hermoso camioncito. Ese camioncito de chapa a pilas que se movilizaba y realmente no era un camioncito, era una van donde en el techo tenía una antena de radar que circulaba y en el costado tenía un monitor de televisión en colores. Y mientras el carrito se desplazaba por el suelo en círculos y la antena rodaba, esa pantalla de televisión mostraba el lanzamiento de un satélite. Primero se veía el cohete en la plataforma, después la ignición salía, se separaban las etapas y finalmente el satélite entraba en órbita. Y eso ya a los 6 años que tendría, 6, 7, realmente me despertaba un interés impresionante en brillantes colores. Pero tanto más cuando en el paragolpe trasero descubrí que había una palanquita que decía reverse. En esa palanquita reverse, si uno la ponía, el carrito andaba marcha atrás, la antena daba vuelta al revés y el satélite volvía del espacio, se juntaba con las etapas y finalmente volvía a la plataforma. Una y otra vez, porque era cíclico. Y entonces surgió la curiosidad. ¿Dónde está el destornillador? Porque realmente lo que necesitaba era el destornillador para agarrar las hojuelas de chapa que mantenían al camión armado y desarmarlo y ver cómo era que estaba esa reversión temporal, cómo volvía para atrás. Realmente la historia fue mucho más sencilla, era muy sencilla porque había un eje con un tornillo y ese tornillo, según que estuviera en reverse o en forward, lo ponía de un lado de la rueda dentada, con lo cual iba para adelante y para atrás. La cuestión es que el camioncito realmente no duró más que unas horas. A mi hermano le compraron inmediatamente otro que tampoco duró. Así que contado esto, ustedes se imaginarán que no es muy raro que 11 años después me encontrara en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física en Córdoba, poniéndome en contacto por primera vez con las leyes que permitían que los satélites volaran. Y comencé a tener mi primer contacto con las leyes fundamentales de la física y comprender que para llegar a esas leyes fundamentales, a su vez uno tenía que hacer un procedimiento de abstracción al cual no estaba acostumbrado, pensar que un carrito podía moverse sin rozamiento, y que un caballo podría ser un cilindro esférico y sin rozamiento también. Y aprendí entonces que esas leyes de la mecánica, que eran reversibles, en la cual describían las bolas de billar que chocaban, por ejemplo, y realmente si ustedes piensan, una película no podría distinguir si esas bolas de billar están yendo hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, si la película está siendo pasada al derecho o al revés. Es decir, las leyes fundamentales de la física son reversibles en el tiempo. Y pronto aprendí que esas leyes se aplicaban tanto a las bolas de billar, como a los planetas, como a las galaxias, como a las moléculas. Aunque ahí en ese
campo la cosa se ponía un poco más difusa y realmente había que pensarlas como bolitas sin rozamiento, porque hasta ahí llegábamos. Pero eso comenzó a disparar este sueño, digamos, en el cual uno piensa que puede comenzar a entender y a controlar totalmente el universo, comenzar a predecir absolutamente todo lo que va a pasar y que todo es calculable, que tal vez uno no tiene el tiempo. Ese sueño que de pronto a veces nos vuelve demasiado soberbios en algún sentido. Quizás al año siguiente debí tener alguna primera inducción de que la cosa no era tan así, porque me enseñaron la termodinámica. ¿Por qué la energía va desde el lugar más caliente hasta el lugar más frío? Pero pronto lo pude desechar. Eso simplemente es una regla empírica hecha para calcular heladeras y motores. Y realmente al año siguiente tuve otro impacto que recuerdo muy fuerte, cuando un profesor nos explicó lo que sería un teorema, pero que les puedo contar de una manera más sencilla. Imagínense una pista olímpica con sus andariveles, con los corredores. Esos corredores con distintas aptitudes, hay más gordos, más flacos, que tienen distinta capacidad de correr, pero todos muy ideales, porque nunca van a ser incansables, esa es la condición. Entonces, el referee tira un disparo y los corredores empiezan a correr por la pista, cada uno por su andarivel. Al rato van a ver que están todos distribuidos por la pista, porque tienen distintas cualidades. El teorema decía que si esperamos suficientemente tiempo, y nos daba una receta muy precisa para calcular ese tiempo, una receta que yo podía usar con lo que me había enseñado mi maestra de cuarto grado, el mínimo común múltiplo de los períodos de cada uno de los corredores. Ese es el tiempo que había que esperar. Todos los corredores se iban a alinear nuevamente en la largada, en el punto de largada, aunque sea solo por un instante. O sea, lo que nos estaba diciendo ese teorema es que el universo es cíclico, que todo va a volver a ocurrir, aunque sea por un instante. Realmente me hizo un gran impacto eso. Y así, el próximo recuerdo quizás podría ponerlo en Bariloche, en la clase de teoría de campos de un profesor a quien admiro mucho y que fue mi director de tesis. Y el profesor nos contó una anécdota que él había escuchado de su propio profesor mientras hacía la tesis en Viena. Y así se puede seguir en la cadena de las anécdotas hasta que llegamos al originario de la anécdota. Ludwig Boltzmann, en Viena, en 1876. Ludwig Boltzmann justamente había querido explicar la termodinámica, por qué la energía va de la parte más caliente a la más fría, en base a las leyes fundamentales de la mecánica, esas leyes que eran reversibles. Y para eso había tenido que usar el concepto de que los átomos eran algunas esferitas, digamos, quizás ideales que colisionaban entre sí. Para entender el concepto de lo que él quería explicar, imagínense lo siguiente. Estamos adentro del baño, aplicamos desodorante, una buena cantidad, abrimos la puerta del baño y vamos a ver que en unos pocos instantes el perfume va a haber invadido también el dormitorio completamente. Eso es lo que quería describir Boltzmann, cómo se difundía unas moléculas en otras. Y si piensan en el proceso, realmente él lo idealizaba como colisiones entre las moléculas que salen del desodorante y se van avanzando entre muchas colisiones con las moléculas del aire hasta que cubren toda la habitación. Pero para eso había tenido que hacer una hipótesis, y la hipótesis esencial era de que las colisiones entre las moléculas eran más o menos aleatorias. Si ustedes piensan, si tienen una pelotita contra una columna, una pelotita de tenis, van a ver que esa pelotita puede salir para la izquierda o para la derecha. Nunca va a volver para atrás y va a ser esencialmente aleatorio. Aunque usen una máquina de tirar pelotas, nunca van a saber si sale para la derecha o para la izquierda. Esa era la hipótesis de Boltzmann que él presentó ante la comunidad, ante una comunidad de científicos en los cuales tenían esta plena conciencia del poder de la ciencia en ese momento, que estaba construyendo máquinas mecánicas y eléctricas, cañones, que estaban dando esa creencia que el mundo era totalmente controlable y bajo nuestro poder. Y entonces saltaron sus colegas científicos: no puede ser. Unos dijeron: todos sabemos, como dijo Poincaré, que ese mundo es cíclico.
el teorema que les conté. Mientras incluso su gran amigo Joseph Loschmidt se paró y dice, no, tiene que haber algo mal en esta demostración. No puede ser que todo se desparrame irreversiblemente, que ese desorden crezca de una manera absoluta. ¿Y por qué? Porque si invertimos las velocidades de cada una de las moléculas en el baño, cada una de ellas retrasaría su camino hasta volver hasta el pico del desodorante. Eso es lo que dijo Loschmidt. Al decir eso, estaba inventando conceptualmente la primera máquina del tiempo. Pero claro, era una cosa que lucía totalmente difícil y eso fue justamente la respuesta de Boltzmann. Sí, pero entonces sos vos el que revierte las velocidades de cada una de las moléculas, si acaso podés. Si acaso podés. Obviamente es una tarea imposible que quedó en manos de un hipotético diablillo de Loschmidt, según el folclore de la física, como una condición ideal para ejecutar esa máquina del tiempo. Pero la cosa no terminó así porque la polémica siguió por años y años hasta que desgastó a Boltzmann, que se quitó la vida. Obviamente fue una historia conmovedora que marcó el resto de mi trayectoria científica. Aun cuando había aprendido también las leyes de la mecánica cuántica, que van más allá de las leyes de la mecánica y que explican el movimiento de los átomos y las partículas subatómicas con extrema perfección, esas leyes también son reversibles en el tiempo. También les da lo mismo que vaya para adelante o para atrás. Y entonces generó mi ganas de estudiar cómo se describe al menos esos procesos de irreversibilidad, de calentamiento en la mecánica cuántica por largos años. Cuando estaba volviendo ya de MIT, años más tarde, y a punto de tomar mi decisión de volver a Argentina y decidiendo para dónde volver, apareció mi esposa y colaboradora Patricia. Dijo, tengo una sorpresa para vos, ¿qué es? Y saca unos papelitos. ¿Qué es eso? Un paper reciente que está demostrando que con el equipo que acaban de comprar en Córdoba, el CONICET, para la Universidad Nacional de Córdoba, se puede hacer el experimento de Loschmidt, de revertir el tiempo en un proceso de muchísimas partículas. Y entonces fue la decisión absoluta de venir a Córdoba y comenzar estos experimentos. ¿Y cuál es la idea? El equipo que se había comprado aquí era un espectrómetro de resonancia magnética nuclear, un resonador muy parecido conceptualmente a los equipos que ustedes usan en una clínica para ver imágenes. ¿Y por qué es que esto era equivalente a lo de Boltzmann? Resulta que en una molécula o en un cristal, los núcleos de los átomos tienen pequeñas brujulitas magnéticas, tienen imancitos. Esos imancitos responden a los campos externos, al campo del imán, y también se influencian mutuamente. Uno influencia al de al lado, y si damos vuelta a uno, entonces se va a mover el de al lado y también el otro, y así esa excitación inicial, esa energía que hemos puesto en dar vuelta a uno de los imancitos, se va a desparramar. Se va a comportar en algún sentido una muestra llena de núcleos atómicos, un cristalito, de la misma manera que se comportaría el perfume dentro del baño. Y esa es la clave entonces de por qué es parecido. Pero ¿y entonces cómo es que ese proceso puede revertirse en el tiempo? La clave para eso está justamente en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, el tiempo y la energía entran siempre como producto. Intentar volver para atrás en el tiempo es cambiarle el signo al tiempo, que el reloj marque al revés. Eso no lo puedo hacer. Mi reloj externo siempre sigue andando para adelante. Pero lo que puedo hacer es cambiar el signo de la energía. Ya cuando era chiquito me había dado cuenta de que tenía los imancitos, se repelían, pero giraba uno y entonces empezaban a atraer. He convertido energía positiva en energía negativa. Si tengo imancitos que se atraen, los doy vuelta y se repelen. He convertido energía negativa en energía positiva. Y eso es lo que uno puede hacer dentro del espectrómetro, simplemente aplicando un pulso de radiofrecuencia, de ondas de radio, simplemente como las de la emisora, que actúan sobre esos núcleos magnéticos.
Y esos son los experimentos que pudimos hacer en Córdoba y ver esencialmente dentro de este cristalito cómo la gota de tinta se desparramaba en todo el cristal. Y también, cuando aplicábamos este pulso, que es nuestro diablillo de Loschmidt, ver cómo volvía en el tiempo y se volvía a juntar. Pero ojo, no volvía a la misma situación. Siempre era un poquito más imperfecto. Y cuanto más nos demorábamos en hacer el experimento, menos era lo que recuperábamos. Inmediatamente nuestros colegas, igual que los colegas de Boltzmann, nos han dicho, bueno, no están haciendo bien las cosas, seguramente tienen potencia de más, seguramente los pulsos no están bien, el cristal no es perfecto, tienen impurezas. Pasamos años tratando de mejorar ese experimento, asegurándonos de todas las variables y siempre nos estábamos encontrando con un umbral. Realmente estas moléculas volvían para atrás en el tiempo en sus propiedades magnéticas, pero imperfectamente, y había un umbral para esa perfección. Y entonces comenzó a surgir una nueva hipótesis que hasta entonces era inexistente dentro del campo de la mecánica cuántica. Eso tenía que ver con el efecto mariposa. Ustedes habrán escuchado en los medios acerca del efecto mariposa. Esencialmente, aparece cuando la gente intentó hacer predicciones meteorológicas. Las predicciones meteorológicas requieren de ciertos sistemas de ecuaciones que toman como variables la velocidad del viento, la temperatura, la presión en un salto instante, para predecir el clima, digamos, dentro de 2 días, dentro de 3 días. Ahora encontraron con que pequeñas variaciones, casi infinitesimales, unos dígitos en la presión o en la temperatura, en las predicciones de lo que correspondería a 2 semanas eran totalmente diferentes. O sea que esas ecuaciones con variaciones infinitesimales terminaban dando, por ejemplo, un huracán donde no debería haber un huracán en ese instante. Y eso se lo llamó entonces como el efecto mariposa. Una mariposa que moviera las alas en China podría causar un huracán en Florida. No es que no hubiera, en Florida hay huracanes todos los años, pero lo único está cambiando el momento de esa predicción y entonces hace que la predicción realmente sea incierta. Y eso es el efecto mariposa. Ahora bien, en la mecánica cuántica se sabía que era absolutamente robusta ante ese fenómeno. Ese fenómeno matemáticamente se la llama sensibilidad ante perturbaciones en las condiciones iniciales, en los datos que estamos alimentando el programa. De hecho, en nuestro experimento, nuestras condiciones iniciales para volver para atrás eran perfectas. Llegamos a nuestro estado envejecido, solamente queremos que rejuvenezca. ¿Dónde está experimentalmente la diferencia? En que nuestras energías probablemente no las controlamos absolutamente bien. Por supuesto, nuestra perfección, digamos, alcanzaba del orden del 1%. Aún así, ese 1% de error no alcanzaba para explicar por qué nuestro sistema no se recuperaba tan bien. Y entonces pudimos hacer esta hipótesis. En nuestros sistemas de millones de átomos juntos interactuando colectivamente, hay un efecto mariposa cuántico, hay caos cuántico. Y esto esencialmente también lo pudimos probar matemáticamente y es el centro de nuestro resultado esencialmente acerca de este tema. Bueno, parece una noticia negativa, pero sin embargo de lo negativo uno también puede sacar buenas conclusiones muy útiles. Por ejemplo, digamos, una imagen de resonancia magnética que les muestren a ustedes tiene 2 imágenes. Una dice T1. Es esencialmente el tipo de viscosidad por la que están rodeadas las moléculas de agua dentro del cuerpo humano donde está la imagen. La otra imagen dice T2. Es el tiempo de reversibilidad de los núcleos de los átomos de hidrógenos. Es el tiempo de reversibilidad que es muy afectado por el contrastante, moléculas magnéticas que les ponen a ustedes en la sangre. Ese es el contraste que está viendo, la reversión del tiempo. Y finalmente se podría aplicar en otras cosas, en sonido, por ejemplo, para destruir cálculos renales revirtiendo ultrasonido. Y entonces, si tuviera que hacer una conclusión en este punto, es que la ciencia nos tiene siempre muchísimas incógnitas y tenemos que estar dispuestos a resolverlas sin
preconceptos. Es un gusto estudiar la naturaleza, pero la naturaleza, recuerden que es de género femenino. Primero nos desconcierta, después comenzamos a aprender a apreciarla. Poco a poco, con mucho esfuerzo, logramos entenderla, y es en ese momento cuando comenzamos a entenderla que queremos controlarla. Pero claro, por muchísimo, muchísimo esfuerzo que pongamos, no vamos a poder controlarla más allá de donde ella ya ha determinado que podemos controlarla y que nosotros ignoramos totalmente.